Bueno, y sí, como les informaba al principio, ayer hubo elecciones presidenciales en Colombia y el izquierdista Gustavo Petro ganó y lo hizo con el 50.48% de la votación frente al 47.26% de su oponente, el empresario Rodolfo Hernández, quien luego de conocer los resultados, pues reconoció su derrota y esto es parte de lo que dijo. Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Y luego de confirmar su triunfo, Gustavo Petro habló de un tema fundamental para Colombia, la paz. Y esto dijo. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. Bueno, y justo esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró el triunfo de Gustavo Petro. Esto dijo al iniciar la mañanera de hoy. Pues hoy vamos a escuchar cumbia. Por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento. Bueno, y para hablar de este tema, en este momento nos enlazaremos, lo haremos vía Zoom, con Andrés González Díaz. Él es profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, ex embajador de Colombia ante la OEA, ex gobernador de Cundinamarca del 2008 al 2011. Así es que conoce muy bien su país. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Muchas gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, muy complacido y un saludo muy afectuoso y especial. Muchas gracias. Andrés, pues unos primeros apuntes de la elección del día de ayer. Lo primero, Colombia ha tenido una contienda democrática ejemplar, en paz, reflexiva, y una democracia demuestra su vitalidad cuando se expresa, pero especialmente cuando hay alternancia en el poder. Creo que el hecho fundamental en el caso colombiano es que ha habido un cambio significativo en cuanto a una política que en el caso del presidente electo Gustavo Petro expresa una voluntad hacia la continuación y consolidación del proceso de paz. Para nosotros este es uno de los signos fundamentales en esta materia, pero al mismo tiempo marca una apertura política de inclusión. Son grandes y nuevos sectores de la sociedad colombiana que se ven reflejados en esta expresión: afrodescendientes, indígenas, sectores populares, jóvenes,
mujeres, minorías, como pueden ser los grupos de LGTBI, de manera que marca realmente una vitalidad democrática. Al mismo tiempo, se expresa un país dividido, porque la elección muestra dos sectores, cada uno de los cuales ha superado más de 10 millones de votos, en el caso de Gustavo Petro más de 11 millones de votos, pero igualmente en el caso del exalcalde de Bucaramanga, de Rodolfo Hernández, más de 10 millones de votos. Esto marca y significa un reto, un desafío muy grande para Colombia. Y en la intervención de anoche del presidente Petro se expresó afortunadamente una disposición hacia hacer un gran esfuerzo de unidad, de reconciliación, de entendimiento. Obviamente, como en toda democracia, hay una gran diversidad, afortunadamente, hay una diversidad de posturas ideológicas, sociales, pero creo que el gran reto de Colombia en este momento es el de encontrar entendimiento y unidad en medio de la diferencia. Creo que también es muy significativo la postura frente a un entendimiento latinoamericano. Hay una profunda vocación de afecto y de entendimiento sobre América Latina toda, con toda su diversidad igualmente, tanto política como social, pero el discurso ha sido fundamentalmente hacia ciertos sectores de unidad en América Latina. Hay un énfasis expresado por el presidente electo, en el sentido de encontrar una gran postura de unidad latinoamericana frente al gran reto del cambio climático. De manera que yo diría que esos son algunos de los rasgos. Habrá que esperar a que vaya sucediéndose una comunicación sobre las distintas posturas, la conformación del gabinete, cuál va a ser la postura en especial. Hay una inquietud que se hizo evidente durante la campaña en cuanto al modelo de desarrollo económico. Es fundamental también conocer muy bien la postura frente al manejo del desafío del tema del narcotráfico en el mundo y en América Latina y especialmente en Colombia, cómo se va a abordar este tema. Y hay una política muy clara en el tema de inclusión, en cuanto a cómo abordar los problemas sociales en el país. Recordemos que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en esta materia, de manera que es uno de los grandes retos ver cómo se va a afrontar el tema de tierras, el tema de desarrollo económico y, desde luego, la aproximación al respeto del rule of law, de las reglas, de los equilibrios de poderes, del respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay un gran desafío y un gran compromiso para demostrar cómo se fortalece la institucionalidad colombiana. Ahora, Andrés, ¿ves posible esto de... pues que lo dijo, ¿no? Lo dijo pues ya el presidente electo, Gustavo Petro, en su discurso diciendo, pues vamos por la conciliación, ¿no? Porque, a ver, no la va a tener fácil, yo lo decía hace unos minutos, ¿no? Porque, pues, prácticamente la mitad del electorado no está con él, ¿no? Digo, ganó por poco más de 3 puntos, pero pues la mitad de quienes votaron no está con él. Fácil no la va a tener. Y la polarización parece ser un síntoma de lo que ha pasado en estos países, ¿no? Así es, ese es uno de los grandes retos, pero como siempre en las democracias, el desafío es encontrar conciliación de la diversidad, entendimiento por las vías institucionales. Yo creo que el primer paso es el de entender que una vez producidas las elecciones, el gobierno debe ser para todos los colombianos y colombianas. Exacto. El segundo paso es entender que para afrontar las diferencias que son evidentes y son radicales, el país ha estado muy fracturado en una campaña áspera, a veces con odio. De manera que el segundo paso es diálogo, oír, aceptar a los demás, a los diferentes, y empezar a hacer una terapia política en el sentido de abrir espacios de diálogo, de comunicación y de entendimiento.
¿Con qué objeto? Con el objeto de construir consensos. Ahora, habrá temas en los cuales no sea fácil construir consensos. Y allí es donde hay que tener en cuenta las reglas de la convivencia y del entendimiento, porque va a ser también fundamental para el país que exista una dinámica de gobierno y de oposición, y que la oposición tenga todas las garantías que corresponden en una democracia, garantías políticas, garantías democráticas, y que se pueda expresar y que pueda entender el país que todas las formas, todos los colores políticos deben expresarse en los mecanismos democráticos, como el Congreso, como los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Y aquí es muy importante que todos los matices tengan su participación, y que es bueno para la democracia colombiana que esto se produzca. Nosotros somos un país en el cual hemos tenido expresiones de insurgencia armada clandestina durante muchos años. El gran paso hacia la democracia es que todas esas expresiones se puedan dar, pero dentro de la democracia, sin las armas y con el respeto de la ley. Ese es el gran reto colombiano. Por eso la importancia del proceso de paz que se inició hace unos años y que hay que continuarlo. Claro. Porque todavía tenemos muchos grupos armados, que son una de las grandes causas de la violencia en el país. Y a esos grupos armados, a esas expresiones al margen de la ley, hay que encontrarles una manera de incorporación democrática, en unos casos a través de sometimiento a la justicia, en otros casos quizás, y muy importante, encontrando fórmulas de solución política a la confrontación armada. Pero ese es uno de los grandes retos de la democracia. Sin duda. Ahora, ya que lo mencionas, Andrés, la verdad es que se llegó a pensar que la elección terminaría pues de manera violenta, ¿no? Se pensaron en enfrentamientos, en el no reconocimiento de los resultados, etcétera, y una confrontación. Y no fue así. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo lees esto? Y que saliera el opositor, bueno, el candidato perdedor, a decir, reconozco, ¿no?, la victoria de Petro y reconozco mi derrota. Bueno, este es un paso básico que no solamente lo han hecho quienes no ganaron, sino todas las fuerzas políticas. Es decir, nosotros hemos observado con mucha complacencia cómo muchos sectores del Centro Democrático, el mismo expresidente Uribe, distintos sectores han reiterado que una de las maneras de fortalecer la democracia es acatando sus resultados. Claro. Colombia tiene una tradición importante en esta materia, pero siempre hay riesgos. Y ese temor que tú mencionas es evidente, se dio durante todas estas semanas. Por eso, uno de los objetivos fundamentales del país ahora, ante los grandes retos, es el de devolver confianza, o mejor, construir confianza entre los diferentes. Ahí está el gran reto colombiano, entender que esas diferencias de ninguna manera se pueden resolver a través de la violencia, entender que el diferente, el contradictor no es un enemigo, es una persona que piensa diferente, pero que no podemos de ninguna manera considerar a los contradictores como enemigos, y que el reto básico en este momento del país es construir unidad, porque los problemas son tan delicados, tenemos unas expectativas tan difíciles. Que se necesitan a todos, se necesita de todos. Claro, si no hay unidad va a ser muy difícil. Mire, en el tema económico tenemos un gran déficit fiscal, y al mismo tiempo las expectativas de la gente son enormes. En el tema de la seguridad tenemos todavía unas tasas de mortalidad muy altas. Se necesita el apoyo de todo el país alrededor de unas instituciones de justicia, de seguridad, de orden público para enfrentar el tema. Y al mismo tiempo el tema de alcanzar niveles mayores de equidad y de inclusión. Eso no se logra con odio, sino se logra construyendo consensos. Ese es el gran reto del nuevo gobierno. Ese es el gran reto igualmente de la oposición, de cómo encontrar espacios en los cuales el país se una hacia lo fundamental. ¿Tú ves a Petro en ese ánimo y trabajando en ese sentido? Sí, yo creo que la expresión, la voluntad explícita desde el día de ayer, desde la noche de ayer, fue reiterar ese discurso. Nosotros somos optimistas, yo soy optimista en ese sentido, pero no basta la voluntad de un líder y de un mandatario, se requiere la de todo su equipo.
la de todo su entorno, la de todo su gobierno. Y esto es fundamental, igualmente reconocerlo por parte del entorno latinoamericano, del entorno mundial, del entorno de la sociedad, de los medios de comunicación. Hay que abrir espacios de esperanza, hay que abrir espacios de gracia, hay que creer, pero obviamente siempre todos vigilantes de la garantía y de la vigencia del Estado de Derecho. Ahora, el hecho de que una mujer como Francia Márquez haya quedado como vicepresidenta, eso también es muy esperanzador, ¿no? Para las mujeres, sin duda. Sí, este es un hecho realmente trascendente y bello. Yo diría que la historia de Francia Márquez es una mujer que se convierte en madre a los 16 años, que ha tenido que luchar desde las dificultades de un hogar muy humilde en el Pacífico colombiano, que corresponde a esos sectores de afrodescendientes nuestros que han estado sujetos a tantas dificultades, una líder social, de manera que el hecho de que una mujer con estas características llegue a la vicepresidencia de Colombia es muy significativo, es muy esperanzador en ese país que hay que integrar. Es que Colombia ha tenido mucha exclusión por distintas razones y esta es una gran oportunidad para unirse, para entender que todos esos sectores merecen un reconocimiento y deben tener una oportunidad. Realmente es un signo alentador, afectuoso, que muestra una Colombia diferente, siempre obviamente con los dolores que nos han acompañado durante todos estos años, pero con un gran entusiasmo sobre cómo podremos superar esos retos hacia adelante. Nosotros hemos tenido tantos desafíos: el narcotráfico, el conflicto interno, la pobreza, odios. Bueno, la manera de sacudirse de todo esto es ir fortaleciendo instituciones que incluyan, que erradiquen la discriminación, que erradiquen la exclusión, que nuevos sectores afrodescendientes, indígenas. Mire, lo de los indígenas es realmente emocionante, ver cómo ven allí una esperanza y cómo hay que dejar atrás países y sectores donde hay odios en este tema. Lo que hay es que construir nuevos espacios en los cuales cada quien es diferente y tiene unos derechos, y que habrá diferencias, pero que hay que resolverlas en democracia. Y hay una deuda histórica con ellos, ¿no? Total. Entonces, que ellos tengan un espacio, una manera de verse representados, realmente llena de mucha esperanza. Yo creo que eso es muy importante para el país. Ahora, a nivel regional, ¿cómo ves todo? Porque presidentes como Boric, Fernández, Arce, nuestro presidente López Obrador dieron su apoyo a Petro. ¿Cómo ves esto a nivel continental, estos triunfos que han habido? Va a haber elecciones en el continente el año que entra, en el 2024, Brasil este año. ¿Tú ves que se siga viendo un viraje a las izquierdas? Pues esa es la tendencia que se observa. Desde luego yo creo que hay matices, hay que esperar a que esto se evolucione. Allí hay distintas maneras de ver las cosas. Yo creo que pues, América Latina tiene que construir y mantener su mayor armonía. Creo personalmente que esta armonía debe aplicarse a todo el continente, incluido Estados Unidos, Canadá, el Caribe. Somos un continente totalmente diverso, y el entendimiento no es solamente de una parte de América Latina en sí misma, sino de toda América. Es mi perspectiva. Todos tenemos unos desafíos comunes, tenemos unas dificultades propias en un sector u otro, pero esa dimensión de América tiene que ser integral. Y allí es donde hay que hacer un gran esfuerzo de relaciones internacionales que permita avanzar en esa medida. Creo que los valores deben ser básicamente, uno, el respeto a la democracia. Creo que nuestra América debe tener un valor fundamental de respeto al Estado de Derecho, al rule of law, a los derechos fundamentales de las personas. Y esto debe aplicarse por encima de cualquier ideología, de cualquier tendencia de izquierda o derecha. Creo que todos debemos trabajar para que se garantice la democracia, de manera que el autoritarismo, por lo menos en mi perspectiva,
debe ser un tema al cual debe marcársele límites en cualquier lugar que ocurra en nuestra América, y allí debemos trabajar todos juntos. Ahora, hay otros temas, otros valores en los cuales habrá que identificar políticas, el tema ambiental, el tema amazónico, que es tan importante. El candidato, el presidente electo dijo que era un tema y que estaba en su agenda el tema climático, ¿no? Como prioritario. ¿Lo ves? Sí, sin duda, nosotros tenemos un activo muy, muy importante frente al mundo, y es el desafío frente a la conservación de toda esa cuenca amazónica que tiene tanto que aportar al equilibrio y al futuro de la humanidad. Y allí se requiere una relación internacional equitativa frente a otros países que tienen unos niveles de desarrollo sin los estándares apropiados para garantizar el medio ambiente. Me parece que es un buen tema para encontrar puntos de unión y claro, puntos coincidencias, ¿no? de entendimiento. Eso me parece muy bien. Me parece que hay que retomar también una nueva iniciativa en la política de drogas, y allí tiene que estar unido el continente y en sus relaciones igualmente con Estados Unidos. ¿Para qué? Para lograr que se le baje totalmente la presión a ese problema de violencia que se produce en México, en Brasil, en el Triángulo Norte, en Colombia. Sin duda. De manera que ese es otro tema en el cual se va a requerir mucho diálogo interamericano, pero por lo pronto tener una gran disposición de afecto a América Latina. Sí. Es decir, cada vez que entendemos mejor nuestra América Latina, la queremos más. Y en la medida en que haya acuerdos, entendimiento, repito, en medio de la diversidad, porque cada país va a tener un modelo, una manera de ver las cosas diferente, pero hay que encontrar un mínimo en el cual garanticemos que siga adelante el entendimiento en América Latina. Y uno de los presupuestos de nuestra América Latina es paz, es democracia, es respeto a los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay una serie de puntos básicos, podrá haber diferencias en otros elementos, pero tenemos que garantizar al menos esos espacios comunes de nuestra América Latina. Sí, hay grandes coincidencias. Pues te agradezco muchísimo, Andrés. Qué maravilla poder conversar contigo. Por supuesto, seguimos muy de cerca las elecciones del día de ayer y pues seguiremos haciéndolo con todo este proceso. ¿Cuándo toma posesión el nuevo presidente? El 7 de agosto, sí. 7 de agosto. 7 de agosto va a haber unos meses fundamentales para preparar, para construir. Y la Pero transición. Ha sido muy grato, como siempre, compartir con tu programa tan profundo y serio en opinión, en análisis, y desde luego un gran saludo a ese hermano país de todos nuestros afectos. Muchas gracias. Hoy nuestro presidente en su conferencia mañanera hasta puso una cumbia colombiana, o sea que... ¡Ay, María! Pero la disfrutamos mucho y la queremos tanto. Claro, pues claro. Te mando un abrazo, Andrés, muchas gracias. Muy afectuoso, muchas gracias. Igualmente, gracias, Andrés González Díaz, profesor investigador de la Universidad Externa de Colombia, fue embajador de Colombia ante la OEA. A ver, es un hombre que conoce bien el tema, ¿no? Y bueno, siguiendo con estos temas, esta noche no dejen de ver a Chairistegui, y Loare tuvo un invitado muy, pero muy peculiar. Esto es